Sí, ahora sí. Sí, Julián, había una organización. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Buenas tardes, sí, tardes. profe, se escucha. Sí, se escucha. Buenísimo, ¿cómo les va? Hola, profe. Sí, ¿Cómo andan? está bien. Bárbaro. ¿Está ingresando alguien más? Y empezamos. Ahora sí, la Julia no se puede concentrar. No. Bien, creo que hay todas. Les comento un poquito, yo tenía pensado no hacerla muy larga hoy, porque el texto en sí no nos va a demandar mucho. Pero antes de empezar a explicar cualquier cosa, quería preguntarles a ustedes cómo están, cómo les fue con esto, si pudieron leerlo, si se les complicó o no, una duda. Y si quieren arrancamos por ahí. Y en todo caso después hago un breve resumen que es lo que tenía armado acá para darles. A ver, díganme, voy con esto. A mí, profe, no me pareció difícil la lectura. Hola, profe. Bien, acá estamos. Sí, a mí tampoco. La verdad que lo entendí bastante. Bárbaro. ¿Alguien más? Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, si hay alguna pregunta puntual o algún comentario puntual sobre algo que hayan leído, y si no, entendió todo buenísimo. Y ahí en todo caso les comento que tenía pensado charlar hoy con ustedes, no es muy extenso igual. Súper llevadera, dice María José. Bueno, si les pareció fácil, entendible, ahí Macarena dice lo mismo, bárbaro. Sí, el texto en sí es bastante sencillo. El texto que vamos a leer próximamente, que es de geografía, es algo muy parecido, pero habla de geografía y lo escribe Raquel Gurevich. También es muy sencillo, de hecho están sacados del mismo libro, si se fijan. Y están escritos de esa manera justamente porque son todas problemáticas de las ciencias sociales, pero que tienen como punto en común que tratan de analizar esas problemáticas, pero en el aspecto de la enseñanza, no solamente de las ciencias sociales en sí, en este caso historia o en el que viene en geografía, sino aplicadas o mejor dicho, analizadas a la luz de la problemática que se da en las escuelas. Entonces está como muy orientado a eso y directamente se enfoca en los problemas que tiene la enseñanza, en este caso la historia, ¿sí? El texto de Goffman, en la escuela. Así a grandes rasgos. Entonces, bueno, sí, es bastante llevadero y cada tema que va tocando, digamos, no está muy desarrollado, sino es como que nos trata de dar un pantallazo general de la problemática. Bueno, si quieren, yo lo que tenía pensado hoy, quizás por primera vez nos demande solamente una reunión de 40 minutos, porque el texto en sí es bastante cortito. Y no es que vayamos a analizar todo el texto, sino yo lo que tenía pensado era poder ir haciendo como armando un esqueleto de lo que trata el texto, ¿sí? O desarrollando, narrando cuál es el esqueleto que para mí el texto tiene, y que igual el texto tiene un montón de subtítulos, entonces no es difícil de identificar. Pero bueno, ir pasando por ahí, y en todo caso, si quedan dudas puntuales, me las hacen y las vamos charlando, o también las podemos ir charlando por el grupo en lo que queda de semana, como quieran. Y listo, ya quedaríamos enfocados en realizar la guía, quienes la quieran hacer, y si no, ya podemos ir pasando la semana que viene al próximo texto, que es este que les comentaba de Gurevich. En sí el texto, que se llama La historia, una reflexión sobre el pasado, un compromiso con el futuro, de Silvia Goffman, es un material que les decía recién, está enfocado a analizar la problemática de la historia pensada en la escuela, o en la enseñanza, ¿no? Aplicada a ese ámbito. Entonces por eso ustedes habrán visto que al principio lo primero que arranca a hacer es cómo se dificulta la enseñanza, en este caso de la historia, en las escuelas, ¿sí?
¿Y cuál es el primer problema que tenemos a la hora de enseñar historia? Que es en general, es lo que plantea la autora, el desinterés, ¿no? O la falta de atención o el aburrimiento que generan en general las clases de historia en las escuelas, de cualquier nivel. Eso agrego yo, no sé si lo dice el texto, pero de cualquier nivel, tanto secundario como primario, puede pasar o podemos ver lo mismo. Entonces lo que trata de plantear a partir de ese problema es, bueno, de qué trata la historia, de qué va, y hace una pequeña propuesta de cómo la deberíamos, o cómo podríamos encararla para que no sea esa sarta de descripciones que suelen ser las clases de historia que hacen que sean aburridas incluso hasta para quien está dando la materia. Y de hecho la problemática que identifica es esa, que en general lo que suele pasar en las clases de historia es que no se piensa de dónde vienen o de dónde surgen los conocimientos o los contenidos que se trabajan en las clases, y que solo se limitan a cuestiones descriptivas, ¿no? Donde no hay problemas, donde no hay preguntas, donde no hay nada más que describir ciertos contenidos o hechos del pasado, que nadie sabe muy bien ni para qué están, ni quienes están aprendiendo, ni quienes están en las aulas, ni los propios docentes. Entonces, a raíz de eso empieza a desglosar algunos temas o tópicos principales de la historia. Lo primero que hace es proponer algo, ¿no? Cuando empieza a decir, bueno, los historiadores y las historiadoras a la hora de investigar y conocer esos hechos del pasado que después nosotros trabajamos como contenido en las escuelas, no los trabajan como nosotros lo hacemos en las escuelas, lo hacen investigando. Y esa investigación siempre trata de responder muchas preguntas. ¿Qué quiero estudiar? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo voy a reconstruir eso? ¿Qué decir? ¿Qué método voy a utilizar? Y lo que termina proponiendo la autora un poco es que en las clases de historia, ya sea de primaria o de secundaria, sobre todo esos dos niveles, ¿no? Lo que podríamos hacer un poco a la hora de enseñar esta disciplina es copiar ese mecanismo de obtención del conocimiento que tienen los investigadores y las investigadoras. Es decir, no dar una descripción y una sarta de hechos que nos deberíamos aprender, sino tratar de, cada contenido de historia que vamos a trabajar, poder proponer a nuestros y nuestras estudiantes que puedan resolver esos temas de historia desde los mismos problemas, ¿sí? Entendiéndolos como problemas. Y un poco copiando el mecanismo, los procedimientos por los cuales los historiadores y las historiadoras llegan a ese conocimiento. Es decir, proponerles algo a resolver, no una lista de cosas a memorizar, ¿no? Y por eso el ejemplo que da ahí al principio es el tema de la Semana de Mayo. Y da una especie o grafica un poco de cómo se suele trabajar ese contenido, digamos, escolar, cómo se trata de describir un montón de cosas que van pasando ciertos días de la Semana de Mayo y nadie entiende muy bien qué pasó, ni por qué se eligieron esos temas, ni qué tienen que ver con la realidad que estamos viviendo. Entonces, así como ese ejemplo, cualquier otro contenido de historia se trabaja de esa manera, tiene muy pocas chances de que a alguien le interese. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez que plantea esa problemática, lo que hace es empezar a tocar ciertos temas principales de la historia como disciplina o como ciencia, ¿sí? Entonces, lo primero que se pregunta es ¿qué es la historia? O sea, si no sabemos ni sobre qué material estamos trabajando, difícilmente podamos pensar algo distinto. Entonces, lo que propone es pensar qué es la historia, y ahí la primera discusión o la primera cosa en la que nos llama la atención es que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La historia entendida como realidad histórica, es decir, la realidad social, como llamamos los otros materiales, sería un poco lo mismo, ¿no? La realidad, que es todo lo que va ocurriendo y todo lo que ocurrió, y que eso es algo que está ahí, ¿sí? Es parte de lo real, y esa es la realidad histórica. Y por otro lado, el conocimiento que nosotros y nosotras generamos sobre la historia, es decir, sobre esa realidad. Cuando nosotros queremos conocer algo, en general cuando hablamos de historia hablamos del pasado, entonces cuando queremos conocer algo del pasado, lo que tenemos que hacer es reconstruir ese pasado, investigarlo y después hacer por eso digo reconstruir, ¿no? Hacer una reconstrucción de lo que ya sucedió en otro momento, en otro lugar. Y cuando nosotros hacemos esa reconstrucción a través de los métodos de la historia, obviamente, ¿no? De la disciplina, de la ciencia, logramos construir o reconstruir o generar un conocimiento que es el conocimiento histórico. Y ahí lo que hace la autora es justamente diferenciar eso. Una cosa es la realidad tal y como es,
y otra cosa es el conocimiento que nosotros generamos sobre esa realidad, que pretende ser científico, sí, pero no es único, unívoco, ni unitario, ni el único posible. O sea, lo charlábamos en las clases anteriores. Cuando nosotros investigamos, interviene la metodología que utilizamos, intervienen las corrientes que tenemos en cuenta, el marco teórico desde el cual interpretamos, y el método que usamos. Y todo eso nos da, o nos genera, o nos puede llevar a conclusiones distintas sobre las cosas, o reconstrucciones distintas. Entonces, no hay un solo conocimiento histórico, ¿no? Sobre un mismo hecho, digo, ¿no? Y lo que nos plantea la autora es eso un poco, que hay que tratar de diferenciar entre la realidad histórica, que es la realidad, podríamos decir la realidad social en términos de los textos que vimos antes, ¿no? Tanto el de Siede como el segundo, y el conocimiento sobre esa realidad histórica que generamos, que eso ya es una construcción científica sobre un hecho cualquiera. Y después nos va pasando como por tópicos muy importantes de esta disciplina o esta ciencia, ¿sí? Que son, y ya lo hemos charlado en otras clases, con otras palabras quizá, pero es lo mismo. Nos plantea de que esta disciplina, como se pretende ser científica, tiene que tener un objeto de estudio, ¿sí? Es decir, algo que nos interesa estudiar y que constituya esta disciplina como una disciplina, es decir, bueno, tiene sus características porque una de las cosas que le interesa es estudiar X cuestión. ¿Y cuál es esta X cuestión en el caso de la historia? Bueno, la autora lo va a resumir o lo va a sintetizar en que el objeto de estudio de la historia es el hombre, dice, en realidad deberíamos decir los seres humanos, quizá, ¿sí? No, digo porque quizá no incorpora cuestiones de género actuales, ¿no? Formas de intervenir o de pensar la realidad hoy, un poco anterior el texto. Entonces habla del hombre. Pero bueno, está hablando de que el objeto de estudio es la humanidad, ¿sí? O los seres humanos, pensados en sociedad, no como individuos solos y aislados del resto, sino como sujetos colectivos, ¿sí? Como seres humanos en sociedad en todas sus expresiones. Entonces después la disciplina histórica tendrá sus distintas ramas que se enfocarán más a estudiar la historia cultural o la historia económica de los pueblos o la historia política o lo que quieran, pero que en general cualquier aspectos de los seres humanos estudiados como grupo, como sociedad, son parte del objeto de estudio de la historia. Una cosa que nos plantea después es que cuáles son los sujetos de la historia, es decir, ya sabemos que nos interesa estudiar a los seres humanos en sociedad. Ese es nuestro objeto de estudio en la historia. Ahora, el sujeto, ¿quién es? ¿Quiénes son esos sujetos? ¿Son seres humanos con nombre y apellido, como decíamos el otro día, que plantea el positivismo, por ejemplo? Bueno, acaba de decir esta autora, como no se detiene demasiado ni en las corrientes ni en nada que nosotros ya hemos venido viendo, plantea que el sujeto de la historia es tanto las personas como los grupos. Y según la corriente que estemos utilizando, vamos a encontrar distintos tipos de grupos, ¿sí? Decíamos el otro día, qué sé yo, en la corriente materialista histórica, esos grupos en general son clases sociales, ese es el tipo de grupo. Pero pueden ser muchos otros, ¿sí? Pero lo importante a tener en cuenta es esto, que en la historia intervienen tanto los seres humanos como individuos, así como también como grupos, ¿sí? Es decir, actores individuales o actores colectivos. ¿Qué otras cosas nos plantea el texto? Bueno, nos plantea que una de las cuestiones que, si bien no se detiene a explicarlas, como casi todas las cosas que va tocando, plantea que así como la historia tiene un objeto de estudio y tiene un sujeto que lleva adelante, ¿sí?, las acciones, que puede ser individual o colectivo, la historia tiene teorías, es decir, marcos de conceptos de los cuales nosotros podemos pensar esa realidad histórica, interpretarla, relacionarla, darle un sentido, básicamente, ¿sí? Si nosotros no interpretáramos todo lo que va ocurriendo en la realidad, no la podríamos entender, ¿sí? Después ya vamos a caer por qué. Y si no la podemos entender, entonces no tendría sentido su estudio. Ahora, ¿cómo hacemos para entender esa realidad? Bueno, la tenemos que dotar de relaciones, de razón, ¿sí? Ahí es donde interviene esto que veíamos en la clase anterior de las grandes tradiciones. Si nosotros y nosotras como investigadores e investigadoras no nos ponemos a hacer relaciones entre los hechos que ocurren en la realidad, y no vamos a encontrar sentido a lo que ocurre.
Y esas relaciones y ese sentido se lo encontramos a través de formas de interpretar esa realidad y de conectar las cuestiones. Eso se hace con teoría, es decir, son conceptos o un marco teórico que nos permite interpretar el origen de las acciones, por qué ocurren, cuáles son los motivos, por qué las personas actúan así o así, etc., ¿no? Es decir, la autora un poco lo resume como que son los principios generales que explican el desarrollo de la historia. Después, yo no sé si ustedes se darán cuenta, pero muchas de las cosas que voy diciendo y que en realidad dice el texto, son cosas que nosotros en los dos materiales anteriores también las trabajamos, quizá con otros nombres, pero son cosas que se van repitiendo. Si ustedes van encontrando esas relaciones de lo que estamos charlando en este texto con los anteriores, estaría buenísimo, porque un poco la idea es de leer tantos materiales y tratar de comprenderlos. El hecho de poder sacarlos del contexto donde los leemos y poder interpretarlo y analizarlo en otros contextos, es decir, comparándolo y relacionándolo con otros textos o usándolos para interpretar o hacer ejemplos, ¿sí?, de la realidad concreta que nos permitan todas las cosas que nos va diciendo este material o cualquiera, usarlo, ¿sí? Esa es la idea. Hablamos de sujetos, hablamos de objetos de la historia, hablamos de las distintas teorías de la historia. Nosotros podríamos decir, en términos de los textos anteriores, que son las corrientes, si quieren, ¿sí? Podríamos estar hablando de lo mismo que el material anterior se nombra como corrientes teóricas y metodológicas. Podría ser. Nos habla de la objetividad también, que es un problema que también toca el material anterior que leímos, ¿sí?, del manual este de bachillerato. Y que nos plantea la autora Goffman que la objetividad en la ciencia, pero en particular en la ciencia histórica, es una búsqueda. Es decir, lo que se busca siempre es la objetividad, no siempre se consigue, pero sí se busca. Y que aparte la objetividad, y ahí fíjense que está muy relacionado a lo que decían la tradición, perdón, las corrientes antipositivistas, ¿no? Si pensamos en el texto anterior, nos plantea que la objetividad siempre está en relación con la teoría que elegimos usar. Y eso es importante porque si ustedes piensan en lo que habíamos leído antes, está diciendo un poco lo mismo con otras palabras. O sea, la objetividad en las ciencias sociales, pero en particular en la historia, no es ser neutral, no es creer que yo que investigo no tengo nada que ver con lo que estoy diciendo, sino poder hacer explícito y poder encontrar relaciones válidas entre la teoría o el marco teórico que yo uso y los datos que estoy interpretando para hacer la reconstrucción o la interpretación de la historia que esté haciendo. Si cuando yo digo algo y pretendo que eso sea científicamente correcto, o científicamente válido, mejor dicho, en historia, ¿cuándo logro eso, mejor dicho? ¿Cuándo lo logro? Bueno, cuando yo puedo dar una interpretación X de algún hecho histórico que esté estudiando, pero que esa interpretación esté relacionada con la teoría que yo dije que iba a utilizar. Si puedo encontrar esa relación entre que uso el marco teórico del materialismo histórico, por ejemplo, y en la reconstrucción de la historia que hago, los conceptos del materialismo histórico se ven, el uso es correcto porque los conceptos que yo uso sirven para entender y darle sentido o explicar esa realidad que estoy estudiando, etc. Bueno, ahí estoy siendo objetivo en esta ciencia, que no quiere decir neutral, ¿no? Porque podría haber estudiado esa cuestión o ese fenómeno histórico desde otra teoría y podría dar una interpretación bien distinta de los hechos. La autora, fíjense que al principio recurre un poco a los ejemplos que hemos venido dando nosotros en clases anteriores, habla un poco incluso como no hay una sola forma de interpretar la historia, y fíjense cómo tiene que ver en eso la objetividad científica, pero según la teoría que utilicemos. Y usa el ejemplo del famoso descubrimiento de América, ¿no? Nos plantea ese mismo ejemplo, como para que veamos las distintas formas de conocer que hay dentro de la ciencia, que no siempre van para el mismo lado. Pueden ser objetivas si utilizamos correctamente los marcos teóricos desde los cuales interpretamos, pero no quiere decir que haya uno solo. Y casi por último lo que plantea es, bueno, hace un apartado respecto a la causalidad, es decir, a las causas. Dice que es importante, que de hecho es una de las cosas, uno de los tópicos más importantes dentro de la ciencia histórica, porque en general lo que tratamos de establecer cuando estudiamos y tratamos de reconstruir la historia es establecer causas, es decir, qué ocasionó o qué causó o qué provocó
tal hecho que yo estoy estudiando, ¿no? O tal proceso histórico que quiero conocer. Siempre estoy buscando causas, y de hecho en la historia hay causas. Gran parte de lo que ocurre y los cambios sociales que se van dando, etcétera, tienen su raíz en otras cosas que ocurrieron antes y que motivan o que llevan a que hoy esté pasando lo que está pasando. Cuando yo trato de develar o investigar eso, lo que estoy haciendo es buscar causas. Por eso dice que es imprescindible el tema de la causalidad dentro de la historia, pero que no es lo único importante, plantea también. Ahí les hago otra relación con el texto que habíamos visto anteriormente. Fíjense que está hablando un poco de lo mismo de lo que nos hablaban los racionalistas, ¿no? Esa tradición racionalista que se planteaba en el texto anterior. Cuando los racionalistas o la tradición racionalista o aristotélica estaba en discusión con la galileana, lo que planteaba era que está bien buscar causas, está bien identificar o descubrir los por qué ocurre algo, que esas son las causas, ¿sí? Cuando yo respondo el por qué ocurre algo, pero cuando hablamos de las disciplinas de las ciencias sociales no podemos hablar de causas nomás y tenemos que buscar comprender, ¿sí? Las acciones o qué motiva a las acciones de los seres humanos. Y eso implica no solamente conocer las causas, sino conocer el para qué las personas actúan o los grupos actúan como actúan. Y ahí estoy buscando comprender, no solamente buscar causas. La autora esta está hablando de lo mismo, nos dice la causalidad, es decir, buscar causas es muy, muy importante, y es imprescindible incluso, pero no es lo único que debemos buscar a la hora de estudiar historia. Y casi por último nos plantea, bueno, algunos aportes, sobre todo ella resalta los aportes de una escuela historiográfica que existió en el siglo XX, sobre todo en Francia, pero en Europa occidental podríamos decir, inicialmente, que es la escuela de los anales. Fíjense que esa corriente, podríamos decir, o esa escuela no estaba en el texto anterior, porque esta es una escuela particularmente de la ciencia histórica, que después podríamos decir que se expande un poco a otras ciencias sociales, pero que sobre todo se enfoca en la historia. Y el texto que nosotros leímos anteriormente hablaba a grandes rasgos, o muy en general, de las ciencias sociales, ¿sí? No se detenía a pensar en cada una de esas ciencias, en este caso historia, ¿no? Bueno, esa corriente historiográfica de los anales, un poco lo que la autora hace no es detenerse demasiado a explicar todo el recorrido teórico de esa corriente, sino plantear qué aportes trajo a cómo se entendía la historia hasta el momento. Ustedes sabrán, estamos pensando en la primera mitad del siglo XX, es un poco lo que habíamos visto en los dos textos anteriores también, la corriente predominante o que más aceptación tenía en todos los ámbitos era la corriente positivista. Esta corriente, piensen ustedes, ahora ya vamos a recorrer qué aportes trae, pero es crítica a esa corriente positivista y por ende podríamos identificarla, si usamos el texto anterior, como una corriente antipositivista. ¿Qué aportes trae? Dice la autora. Bueno, por un lado, una crítica que hace importante a la historia tal y como se entendía hasta el momento, que era la historia positivista fundamentalmente, es criticar el acontecimiento. ¿Qué significa criticar el acontecimiento? Nosotros lo habíamos visto en las clases anteriores, eso también. Decíamos que el positivismo, una de las cuestiones que tenía dentro de sus características teóricas y metodológicas era pensar a las disciplinas sociales, ahora vamos a enfocarnos solamente en la historia, pero lo podemos extender al resto, pensar en hechos puntuales, ¿sí? Le interesaba sobre todo conocer hechos puntuales, y habíamos dicho acontecimientos en general políticos o militares, ¿sí? Y no de otra índole, pero sobre todo hechos puntuales, cosas que, cambios si quieren, ¿sí? Pero muy cortos en el tiempo, cosas que pueden pasar en cuestión de días, en cuestión de meses, en cuestión de pocos años. Eso sería un acontecimiento, algo que ocurre en muy poco tiempo, en un tiempo de corta duración, diría esta escuela. Y lo que viene a hacer esta escuela de los anales es decir, bueno, para entender la historia está bien conocer los acontecimientos, los hechos puntuales, cortitos en el tiempo, que tienen mucho impacto porque producen cambios importantes en la sociedad, pero no es el único tipo de acontecimiento importante. También hay que conocer otro tipo de procesos históricos, y ahí fíjense que la palabra lo cambia todo, no es lo mismo decir acontecimiento histórico
que proceso histórico. Un acontecimiento es un hecho puntual, ¿sí? Que ocurre, qué sé yo, un golpe de Estado, supónganse. Ahora, conocer un proceso histórico, yo ahí lo que trato de comprender es cómo una realidad mucho más vasta, mucho más grande, mucho más abarcativa, va cambiando. Y eso no cambia de un día para el otro. Por ejemplo, les voy a tirar un ejemplo cualquiera, el cambio de una sociedad feudal, como habíamos hablado en clases anteriores, a una sociedad capitalista, por ejemplo. Eso no se da en un día, no es un acontecimiento. Nosotros después podemos marcar acontecimientos para eso, por ejemplo, puntuales que nos sirvan para entender los cambios del feudalismo al capitalismo, y podríamos decir, bueno, la Revolución Francesa fue muy importante en ese sentido, o la Revolución Industrial, porque empujó y ayudó a que se terminen los últimos vestigios del feudalismo y pasemos al capitalismo. Ponele, puedo tirar varios acontecimientos, pero ninguno es decisivo, no hay uno solo. Que uno pueda decir, bueno, este día o esta fecha cambiamos de tal sistema social a otro sistema social. Pasamos de vivir con señores feudales y siervos en el campo a sociedades donde hay burgueses y obreros. Eso no se da de un día para el otro, no es un acontecimiento. Es un proceso mucho más largo en el tiempo, lleva mucho más tiempo y requiere comprender un montón de otras cosas, y por eso lo que nos plantea esta corriente es que la historia tenía que empezar a enfocarse también en los cambios, ¿sí? Pero en los cambios más estructurales que producen, que ocurren en las sociedades, no solamente en hechos puntuales, ¿sí? Tipo efemérides. ¿Se entiende? Por eso lo que hace es criticar en general a esta concepción de que lo que teníamos que estudiar en historia era estudiar acontecimientos, hechos, ¿sí? Y invita a pensar en que deberíamos empezar a enfocarnos en estudiar y en comprender los cambios más estructurales o los procesos históricos, más que acontecimientos. Bueno, queda poquito de tiempo, pero voy a terminar esta partecita acá. Tira algunos aportes más de esta corriente. Uno es el hecho de que dentro de la metodología, por eso digo que podíamos incluirla como una corriente teórica metodológica. Fíjense, la crítica a pensar la historia desde el acontecimiento y decir, bueno, deberíamos estudiar hechos o procesos históricos y deberíamos pensar en que el tiempo no es lineal y que aparte hay tiempos de distinta duración, etcétera, etcétera, son todas cosas que hacen a la teoría de esta escuela. Ahora, esto que viene ahora, que es la interdisciplinariedad, hace más al método. Por eso podríamos decir que es una corriente teórica y metodológica. Hay cosas que tienen que ver con cómo piensan lo que están estudiando, y hay otras cosas que tienen que ver con cuestiones mucho más operativas, es decir, cómo voy a estudiar dentro de esta corriente. Una de las cosas que plantea esta escuela de los Annals es que la historia, si bien es una ciencia, etcétera, y podemos ser historiadores o historiadoras, necesita, para comprender mejor su objeto de estudio, la ayuda o el aporte de otras disciplinas sociales, o incluso no sociales, pueden ser incluso parte de algunas de las ciencias naturales que también se usan en la historia. Pero dice que es imprescindible eso, poder nutrirse de los aportes que vienen de otras ciencias o de otras disciplinas de las ciencias sociales, porque nos ayudan a entender mejor nuestro objeto de estudio, que es los seres humanos en sociedad, ¿no? Entonces lo que empieza a decir, por ejemplo, es que es muy importante que podamos aprovechar los conocimientos que provienen, por ejemplo, de la geografía, o provienen incluso del psicoanálisis. En algunas corrientes después van a decir eso también, que el psicoanálisis es importante para comprender los motivos o los procesos mentales que también tienen su rol cuando estudiamos a seres humanos. Entonces, fíjense cómo viene trayendo cosas de otras ciencias y dice que está bien eso, que hay que aprovechar los conocimientos de otras ciencias para poder comprender mejor nuestro objeto de estudio, que sería la realidad histórica en este caso. Y por eso la autora lo llama como interdisciplinariedad, extraer o hacer cruces, digamos, de conocimientos entre disciplinas. Y antes que se corte, digo las últimas dos cositas de los anales, y hacemos una última reunión, pero cortita, no vamos a usar los 40 porque ya no queda mucho para contar del texto, que tiene que ver con, y esto fíjense cómo tiene que ver con lo que planteaba la autora al principio. También empieza a decir, bueno, la historia no puede ser una descripción de hechos, sino puede ser un relato donde lo único que hacemos es limitarnos a contar las cosas tal y como fueron, se supone, ¿no? Tal y como ocurrió. Sino que tenemos que empezar a pensar
la historia como un problema. Es decir, ¿qué nos vamos a poner a estudiar de esa historia? ¿Qué vamos a tratar de analizar? Bueno, vamos a tratar de analizar los problemas que hacen o que generan nuestro interés en el pasado. Entonces empieza a decir, bueno, en vez de hablar de una historia-relato, que es lo que venía haciendo la historia hasta ese momento, ¿sí? Tendríamos que empezar a pensar en una historia como una historia-problema, ¿sí? Y encontrar los problemas importantes en la realidad histórica que querramos conocer para poder investigarlos y generar conocimiento respecto a ellos. Y lo último que hace, como aporte, digamos, a esta corriente que cita la autora, que es la Escuela de los Anales, empieza a plantear que la historia no solamente es todo aquello que pasó, es decir, eso que siempre se identificaba con el estudio del pasado y nada más, ¿sí? Sino que empieza a decir que la historia también abarca a momentos mucho más cercanos a nuestro tiempo y que llega hasta el presente. Entonces, uno de los cambios así importantes que trae esta Escuela de los Anales es decir que la historia es una relación entre el presente, pasado y futuro. Que eso, si quieren, lo podemos desarrollar más adelante porque es un poquito más complejo, pero nos plantea eso, que no solamente es pensar en lo que pasó anteriormente, sino que también está relacionada a lo que ocurre hoy y que está totalmente capacitada esta ciencia social para interpretar y construir conocimiento sobre el presente, ¿sí? Y bueno, un poco eso, llama la atención sobre la historia presente que le llama. Hoy, fíjense que eso cuando se habla mucho de esta cuestión de la historia presente, se la suele nombrar como historia reciente. Cuando estudiamos cosas que pasaron, no sé, en la última década, en los últimos años, o incluso acontecimientos que están ocurriendo hoy. A eso se le suele llamar historia reciente en general, así comúnmente, pero es un poco lo que esta corriente llamaba como historia presente. Queda 1 minuto y medio. Si quieren, cortamos y volvemos a entrar y ya le damos un cierre al texto y bueno, dejamos algún tiempito por si ustedes quieren comentar algo o hay dudas de lo que charlamos o lo que sea. ¿Les parece? Porque a mí me queda solamente una sola cosa que me parece importante mencionar de ese texto y no mucho más, pero ya no llegamos ahora. Así que bueno, cortamos acá y volvemos a ingresar. ¿Quieren? Bueno, profe. Bueno, profe. Vale.